Muy bien, continuamos. Entonces, decía que para crear el Banco Central de Reserva, se tomó como base el Banco Agrícola porque era el que tenía mayor cantidad de moneda en circulación y por ende, pues era más fácil eh, cumplir con la misión que había dicho Powell de que tenía que ser exclusivo de emisión de moneda. Era más fácil, ¿no? Eh, a los dos bancos emisores restantes, que era el Banco Salvadoreño y el Occidental, se les dio una indemnización, ¿verdad? A cambio de renunciar al derecho de emitir moneda, se les dio plata. Al Banco Occidental le dieron 972,000 colones, que se puede ser ahorita, no son un poquito más de 100,000 dólares. Y al Banco Salvadoreño 1,295,150 colones. Pero acordémonos que estamos hablando de hace casi 100 años, bueno, hace 90, 80 y algo de años, que la plata era diferente, ¿no? Pero tuvieron que indemnizarlos para que renunciaran al derecho de emisión. En esa misma época se creó también el banco hipotecario. O sea, el banco hipotecario, que es el que actualmente conocemos, data de esa época, de 1934. O sea, no es un banco nuevo. El 18 de diciembre de 1934, del mismo año, se emitió la ley de creación del Banco Hipotecario S.A., también era una sociedad anónima, con un capital inicial de 900,000 colones. Ese fue el capital inicial del Banco Hipotecario. Sin embargo, su escritura de constitución se firmó hasta el 29 de enero de 1935 y comenzó operaciones el 24 de marzo de ese mismo año, 1935. Quiere decir que aunque el Banco Hipotecario se creó en 1934, comenzó a funcionar hasta 1935. El capital social del banco hipotecario estaba integrado así: 60% de la asociación cafetalera, ahí tenían más del 50% de las acciones los cafetaleros, el 20% de la asociación ganadera, y ahí hay un error, tiene que ser 20% de los inversionistas privados, si no, no nos cuadra, ¿no? Nos va a dar más del 100%. Hay un error de digitación, 60, 20 y 20. 60 la cafetalera, 20% los ganaderos y 20% los inversionistas privados, otros inversionistas privados. Sus dos operaciones básicas del banco hipotecario eran efectuar préstamos con garantía hipotecaria, es decir, el ideal, el objetivo por el cual se creó el banco hipotecario fue apoyar la adquisición de vivienda o de otro tipo de inmuebles, y emitir sus propias obligaciones en forma de cédulas, certificados u otros títulos valores. De esto vamos a hablar más adelante, de las cédulas hipotecarias, que son, cómo funcionan, pero son documentos de deuda, es decir, que el banco emite para poder captar dinero. Luego, en 1992, ya más recientemente, el Banco Central de Reserva adquiere el 95% de las acciones del banco, o sea, del hipotecario, y en el año 2012 estas acciones son trasladadas a la administración del FOSAFI, que del FOSAFI vamos a hablar cuando hablemos de la privatización de la banca, que es el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero, y actualmente está enfocada en micro y pequeñas empresas. Si usted ve el logo del banco hipotecario, dicen ellos siempre líder en MIPES. O sea, ellos se han especializado en financiar proyectos de la micro y pequeña empresa, ¿no? Y son un banco mixto, es decir, ahí hay inversionistas privados y el Estado también todavía conserva acciones del banco. Con esto terminamos la primera parte. No sé si hay alguna pregunta, ya sea del tema o de otra situación, la pueden hacer en este momento. No saben si hay alguien más que sea interesado.
la verdad no, Bueno, y don Mauricio, ¿qué se ha hecho? es que él ya llevó bancaria, entiendo yo. Es que el ciclo pasado la dieron también. Ah, es que ese es el problema que a veces repiten asignaturas, ¿no? Es que al final, supuestamente no estaba, pero al final la dieron. Entonces, con que la que estaban pidiendo era organización contable, pero no la habilitaron. Y el ciclo pasado la cerraron. Y hoy la volvieron a pedir, pero no se las quisieron abrir. Mm, bueno, qué lástima, ¿no? Porque supongo que ya hay más alumnos para este ciclo, ¿verdad? Uno más había. Pero ustedes están completos con las materias que tenían que llevar. ¿O están cutos, no? Sí, no solo Enrique era el que quería llevar esta organización Organización, ¿verdad? contable, Sí, él estaba en el otro grupo en el anteriormente. otro grupo, sí. Bueno, Pero en su mayoría las oh, llevamos en orden. vamos con la parte 2 que vamos a dejarla iniciada o la logremos terminarla. Eh, Nos hemos quedado en la creación del Banco Hipotecario en 1935 y su posterior nacionalización en 1992. Bueno, vamos ahorita estoy trabajando con PDF porque el PowerPoint me dio error hoy que quería. Ya había dado una clase más temprano, me funcionó, pero hoy me dio un error y tengo que reparar el error para poder abrir PowerPoint. Por eso estamos pero siento que es más rápido con esto del PDF. Bien, vamos a la parte 2. Quiero ver, le vamos a dar un poquito. Vamos al boom económico de los años 50. ¿Se acuerdan que cuando se dio la crisis económica de los años 30, yo les decía que después de las guerras, siempre después de las guerras, sobre todo las dos guerras mundiales que han habido, se da un boom económico? Entonces, la Segunda Guerra Mundial, que se dio entre 1939 y 1945, aunque algunos dicen que la guerra llegó hasta 1950 por la guerra en Corea, todavía era una colita de la Segunda Guerra Mundial, pero técnicamente la Segunda Guerra pues fue del 39 al 45. Y después de la guerra, y ya en la década de los 50, que es post Segunda Guerra Mundial, se dio un elevado crecimiento económico en Estados Unidos, ¿verdad? Por lo que ya habíamos dicho. Aumenta la demanda de los productos porque los demás países están, o sea, Estados Unidos ha sido uno de los más grandes beneficiados de las dos guerras mundiales, porque sus, sus pares europeos han sufrido la guerra en carne propia, Estados Unidos no. Entonces Estados Unidos siempre ha aprovechado la situación de la guerra para crecer económicamente. Y obviamente, dice, en nuestro país, debido a la relación comercial histórica entre ambas naciones, este crecimiento trajo consigo el incremento en las exportaciones de café y algodón. Y obviamente el crecimiento de la banca, porque la banca crece al mismo ritmo de la economía. Si la economía crece, la banca también se fortalece. Fíjense que en Estados Unidos, esta década de los 50 es una década muy importante para ellos, porque aunado al crecimiento económico, también se dio el crecimiento poblacional. O sea, no solamente la economía creció, sino que también las familias. Los soldados que regresaban de la guerra, pues se casaron con sus novias y se empezó la creación de los famosos suburbios, que el término suburbio no hay que entenderlo como una zona marginal, eso es tugurio, es otra cosa. Suburbio es cualquier zona que está fuera de la ciudad o alrededor de la ciudad, como las colonias que hay en San Salvador, como la Miramonte, la Escalón, todo eso son suburbios, ¿no? Entonces, de hecho, todos los que nacieron en esa época se les llama la generación de los baby boomers, ¿verdad? Los baby boomers, ahí está mi mamá, creo que está la abuelita de algunos de ustedes, o la mamá puede ser de algunos de ustedes, que nacieron entre los años 50 y 60, que se le llama baby boomers porque ahí las familias pues eran de 4 o 5 hijos, ¿no?
Entonces hubo un crecimiento poblacional horrible, pero eso se llaman baby boomers, o sea, los bebés del boom, ¿no? Eso para ver un poquito el contexto histórico. Yo ya no soy de esa generación, yo ya soy de la generación X, que nacimos ya a finales de los 60, 70 hasta los 80. Y de ahí vienen los millennials y los centennials y de ahí hay un montón de clasificaciones. Entonces, en nuestro país, como siempre, ¿verdad? Nosotros dependíamos de la relación económica con Estados Unidos, pues las exportaciones de café y de algodón, que eran nuestros dos productos estrellas, crecieron. Y obviamente la banca, pues, también creció. Muy bien. Veamos qué pasó entonces. Durante esa época surgieron una serie de instituciones bancarias entre las cuales podemos mencionar el Banco Agrícola Comercial, que ese sí es el actual, ¿no? Que hoy ya no se llama así, se llama simplemente Banco Agrícola. Surgió el Banco de Comercio, que ya tampoco existe como tal, sino que ahora pues es parte del Banco Cucatlán. El Banco de Crédito Popular, que este sí se desapareció en la década de los 80. El Banco Mercantil, otro de los cadáveres de la década de los 80. El Banco Capitalizador, otro que también desapareció. Por eso dice ahí la mayoría de los cuales son de grata recordación. Uno usa ese término de grata recordación cuando habla de una persona que ha fallecido, ¿no? Entonces, de esos bancos prácticamente solo el agrícola es el que sobrevive. De ahí los demás desaparecieron o se convirtieron en otra cosa. Ahora bien, vamos ahora, ya pasada la década de los 50, por eso dice hacia las postrimerías. Las postrimerías son la parte final de un periodo, en este caso de los años 50, o sea, ya estamos hablando del 58, 59, ya cuando la década estaba finalizando, esas son las postrimerías, ¿no? De la década de los 50, los precios del grano de oro, que es el café, así se le llamó, históricamente se le llama grano de oro, decayeron, ¿verdad? Los precios, y esto desencadenó el derrocamiento del presidente de ese entonces, que era don José María Lemus. Estamos hablando estrictamente del año 60, 1960. Le dan en la nuca a Lemus, que fue uno de los mejores presidentes que ha tenido este país, pero debido al contexto, o sea, él pagó los platos rotos de la crisis, ¿no? Tal vez no era culpa de él, pero como la gente se sentía insatisfecha, igual que ahorita, ¿verdad? Que la gente está enojada y que eso puede hacer que tomen decisiones equivocadas en febrero, hoy en 28 de febrero, pero bueno, ahí cada quien sabrá lo que va a hacer. Le dieron vuelta a este señor y se creó una junta de gobierno, la cual a su vez también sería derrocada posteriormente y sustituida por un directorio cívico-militar. Hay que aclarar que en nuestro país hemos tenido históricamente los golpes de Estado han sido prácticamente la regla, ¿no? Llega el gobierno, lo derrocan, de ahí a ese lo derroca otro y ponen otro y así vamos. Hasta que llegamos a los años 80 ya con el nombramiento del presidente Duarte, que ya la cosa se estabilizó, ya no hubo golpes, ¿no? Duarte, Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores, Tony Saca, Mauricio Funes, Sánchez Serén y ahora Bukele. Han sido presidentes que han logrado, bueno, hasta Sánchez Serén terminar su periodo, ¿no? No sabemos Bukele. Pero esa era la tónica, ¿no? Poner un gobierno, darle vuelta, poner otro y así. Y eso el problema que genera es que hay inestabilidad jurídica porque las leyes las cambian constantemente y obviamente esto genera inestabilidad económica también porque la gente no invierte al ver ese desorden, ¿verdad? Hay una consecuencia económica a raíz de estos problemas políticos que tienen los países de Latinoamérica, porque esto ha sido regla en Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, México, Honduras, Guatemala, todos los países latinoamericanos hemos tenido ese problema histórico de los famosos golpes de Estado y de los regímenes militares, ¿verdad? Donde los militares han gobernado y que hoy quieren regresar a tener más poder. Veamos acá. Entonces, en ese marco histórico se da la nacionalización del Banco Central de Reserva.
Recuerde que el Banco Central de Reserva se creó originalmente como una sociedad anónima. Pero veamos qué es lo que pasó en ese momento. En ese marco de cosas, se impulsaron algunas reformas de carácter económico, las cuales incluyeron la revisión del papel desempeñado por el BCR, permítanme un momento. Estábamos viendo la Pero pantalla, ¿o no? ahorita no está proyectando nada. Pero ahorita, hace un momento, sí. Mm, no, Tampoco. no. Sí, entonces, disculpen, hoy sí. Mm, sí, hoy sí. Sí, sí, es que como no tenía abierto el archivo, tuve que abrirlo y ahí no me dio compartir, no le había dado compartir. Pero bueno, lo que he hablado, pues ahí estaba lo mismo que he leído, es lo mismo que les he dicho. Entonces, se dio la revisión del papel del Banco Central de Reserva hasta esa época, concluyendo que al ser una sociedad anónima, al ser una sociedad anónima y por lo tanto una empresa privada, había un conflicto de intereses, ¿verdad? Sobre todo en lo relativo a los créditos. Permítanme. Bien, ahí disculpen, pero había aquí una interferencia. Entonces, como el Banco Central de Reserva era privado, pues era bien difícil que el banco interviniera a la hora de la concesión de los créditos. Y si tomamos en cuenta que habían banqueros también que eran accionistas del Banco Central, pues con mucha mayor razón no iban a trabajar en contra de sus propios intereses. Entonces, a raíz de esa situación, el 20 de abril de 1961, se promulga la Ley de Reorganización de la Banca Central de la Nación, por medio de la cual el BCR pasó a ser una entidad de carácter público. Es decir, dejó de ser una sociedad anónima y se convirtió en una institución del Estado, que es el estatus legal que conserva hasta la fecha. O sea, hasta la fecha, el Banco Central es una institución de derecho público, es decir, es del Estado. Con patrimonio propio, porque se le dio cierta autonomía, obviamente, porque no, tampoco iba a depender directamente de un ministerio, por ejemplo, sino que esto tenía que tener una autonomía administrativa y financiera, ¿no? Por eso tiene su propio patrimonio, tiene autonomía administrativa, hay un consejo directivo del banco, que es el que toma las decisiones, que es una configuración jurídica que aún prevalece en la actualidad. Ahora, hay que aclarar de que el presidente del Banco Central es nombrado por el presidente de la República. Eso es un hecho, ¿no? Pero ya las decisiones internas las toma de manera autónoma el Consejo Directivo del Banco, aunque esto ha sido puesto en duda actualmente por aquel famoso episodio donde el presidente del Banco Central de Reserva fue a la asamblea y empezó a hablar de datos que el presidente no quería que se dijeran, y a raíz de eso, pues, lo hicieron renunciar y todo lo que pasó. Entonces, la autonomía también en ese sentido debe respetarse, porque aunque el presidente sea el que lo nombra, pero de ahí para allá, las decisiones que pueda tomar el banco, pues deben ser muy propias del banco. Permítame que esto me está dando fallas, pero... Entonces, a raíz de eso, se nacionaliza el banco y se le da ya una connotación de entidad del Estado, lo cual permitiría
en teoría al menos, permitiría que el banco ya actuara de manera más consecuente a la hora de vigilar la cuestión de los créditos. Disculpen, pero se me traba aquí la cosa. Bien, eso en cuanto a la nacionalización del Banco Central de Reserva en el año 1961, y repito, hasta la fecha pues sigue siendo un banco estatal. Vamos a otro boom económico. El boom económico de los años 70. Este boom no se debió a ninguna guerra, ¿verdad? Sino que a condiciones económicas que se dieron en ese momento y que permitieron que nuestro país tuviera un desarrollo mucho más, fuerte o más acelerado que en la década anterior. Pongámonos en el contexto histórico. Estamos hablando de que esa fue la época de los gobiernos del PCN. El PCN no gobernó 20 años, gobernó 15 años. No, 17 años. 17 años, sí. 17 años que gobernó el PCN, de 1962 con el presidente Rivera, en el 67 que entró Fidel Sánchez Hernández, luego en el 72 con el presidente Molina, y en el 77 el presidente Carlos Humberto Romero, que no logró terminar su periodo porque en el 79 pues fue derrocado. Fueron 17 años del PCN. O sea, el PCN tampoco tiene que andar ahorita hablando de los 20 años de Arena, de los 10 años del Frente, porque ellos también tuvieron su participación en la historia del país. El gobierno del Partido Conciliación Nacional, PCN, el país experimenta una bonanza económica impulsada por el desarrollo industrial, fortalecido por la inversión extranjera. Hubo una gran cantidad de inversión extranjera en esa época, se abrieron muchas fábricas en nuestro país, ¿verdad? Hubo un impulso. De hecho, El Salvador en esa época, yo me recuerdo que yo estaba en la primaria y nos decía la maestra que El Salvador era el país más industrializado de Centroamérica, que era el orgullo. Teníamos las mejores carreteras de Centroamérica, todos éramos lo mejor, the best of the best, ¿no? Al menos económicamente. Pero actualmente no somos la potencia en Centroamérica, ni mucho menos, ¿no? Ahora, el PCN impulsa un modelo llamado sustitución de importaciones, que consistía en fabricar internamente parte de los productos que hasta ese momento se compraban en el exterior. Esa era la filosofía del modelo económico. Mire, en lugar de estar comprando a otros países, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Entonces, hubo algunos experimentos que funcionaron. Aquí se fabricaban cocinas, se fabricaban refrigeradoras, se fabricaban hasta vehículos. Pero, por ejemplo, en el caso de los vehículos, pues no mucho funcionó, ¿no? Hubo una marca aquí de vehículos que se llamaba Cherito. El Cherito era un carro hecho en El Salvador. Pero el problema es que la carrocería era prácticamente parte era de madera, ¿no? Y agarraban fuego seguido. Entonces, esos carros no funcionaron, nunca lograron mantenerse, pues fueron experimentos prácticamente. Pero sí funcionó en el área de los electrodomésticos. Hubo empresas como Munguía S.A., que todavía existe, creo yo, Musa, que fabricaba cocinas y fabricaban refrigeradoras y algún otro tipo de electrodoméstico. Entonces, ese era el modelo de la sustitución de importaciones que impulsó el desarrollo económico del país. El problema es que el problema no era económico en esa época, el problema era político, es decir, la gente no podía expresarse libremente, había mucho autoritarismo, porque los gobiernos eran militares. Todos los 4 presidentes del PCN, los 4 fueron militares. Entonces ellos imponían un sistema de gobierno autoritario, donde nadie podía expresarse libremente. Dios guarde que usted estuviera ahorita gritando, así como hay la gente en las redes sociales que se expresan como quieren de cualquier persona y nadie les dice nada. Esa época usted hablaba mal del gobierno y amanecía, si no es que guardado en una cárcel de la Guardia Nacional, pues amanecía en la calle, ¿no? Tirado ahí en alguna acera.
Entonces, económicamente fue la mejor década, eso nadie se lo quita al PCN y el PCN se regodea de eso, ¿no? Cuando nosotros fuimos gobierno, El Salvador era potencia, sí, pero también el problema era de gobierno, cómo gobernaban ellos. De hecho, El Salvador era considerado el país más industrializado de Centroamérica en esa época. Luego, seguimos en la misma época, esta situación trajo consigo la creación de nuevos empleos. Obviamente, al haber más producción, habían más empleos y el crecimiento de una clase media emergente, es decir, la clase media que muchos dicen que no existe, es un invento, que somos esos que ni somos de abajo ni de arriba, ¿no? Prácticamente dice que nosotros tenemos un nivel de vida más o menos, ¿verdad? Tenemos nuestro sueldo más o menos, vivimos en una casa más o menos, tenemos ciertas comodidades más o menos, ¿verdad? No vivimos en una champa, no vivimos debajo de un puente, tenemos un trabajo estable o somos microempresarios, algunos son microempresarios. Es la famosa clase media. En esa época de los 70, pues mucha gente pasó a clase media, ¿no? Porque como había mucho trabajo, entraban obreros y entonces aquellos que habían sido obreros o ya eran gerentes, ¿no? Entonces ya tenían un ingreso más bonito. Entonces, ¿a qué vino a desembocar todo esto? Que había un poder adquisitivo relevante, o sea, más plata, y por ende, con nuevas necesidades de consumo, porque si uno incrementa sus ingresos, puede acceder a productos que normalmente uno no tiene. Y entre ellas, una de esas necesidades nuevas era la vivienda, porque en esa época solo la clase alta tenía casas, o sea, vivían en sus mansiones. Usted todavía las puede ver en el centro, todavía hay vestigios de estas residencias que ahora son hospedajes, ¿verdad? O son chupaderos, o son otro tipo de negocios. Esas casonas viejas que usted ve en el centro, de madera, ¿verdad? El cielo falso de madera. Entonces, todas esas eran las casas de los ricos y los pobres vivían en mesones, ¿verdad? Esas eran las multifamiliares de esa época, los mesones. Entonces, cuando se surge esta clase media, ellos empiezan a querer vivienda. Y claro, no iban a acceder a las viviendas de los ricos, tenían que crearse otro tipo de viviendas. Y es ahí donde empieza a crearse todo el cinturón suburbano del Gran San Salvador, llámese Soyapango. Bueno, Soyapango ya fue más posterior. Estamos hablando de la colonia Tlacatl, ahí por la zona de San Salvador, la colonia Ibu, que son algunas de las colonias que se crearon, la Sacamil, ahí las estoy mencionando en la lámina. Sacamil en mexicanos, Atlacata aquí en San Salvador, Amatepec en Soyapango, Crediza también en Soyapango, Santa Lucía, que es otra colonia vieja de la época de los 70. ¿Por qué? Porque esa clase media, al tener más ingresos, pues, bueno, no quiero vivir en un cuarto de un mesón, compartiendo el baño con toda la gente. Entonces, quiero irme a vivir a una casa que tenga su propio baño, donde tenga mi salita, mis cuartos, mi cocina. Entonces, ese boom económico generó la demanda de vivienda. Ajá, a ese punto quiero llegar. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia esto? En ese marco de cosas, se establece la necesidad de crear instituciones financieras especializadas cuyo objetivo era el fomento del ahorro, por un lado, y la oferta de créditos para la adquisición de vivienda. O sea, había que crear, porque era tanta la demanda, que había que crear instituciones que se especializaran en vivienda, porque los bancos sí podían prestar para vivienda, pero ellos estaban en otros rubros empresariales, etcétera. Entonces, las asociaciones de ahorro y préstamo se crearon precisamente como una institución especializada en crédito para vivienda y por el otro lado fomentar la cultura del ahorro. Además de eso, se crea un rector, o sea, una institución que va a controlar a todas estas asociaciones que se llama financiera, ahí hay una I de más, ¿no? Nacional de la Vivienda o FNB, que ya no existe, ¿no?
La Financiera Nacional de la Vivienda era como la entidad encargada de controlar a las asociaciones de ahorro y préstamo. Ahora, veamos algunas asociaciones de ahorro y préstamo, algunas de las cuales desaparecieron en su momento y otras se convirtieron en financieras y posteriormente algunas se convirtieron en bancos y luego pues desaparecieron. Tenemos Ahorro, Préstamo, Inversión S.A., que es APRISA. Crédito Inmobiliario S.A., conocida como Crediza, que es la que le da el nombre a la colonia que está en la zona del Cerro de San Jacinto, contigua a la colonia Matepec, se llama Ciudad Crediza. Se llama así precisamente porque fue financiada casi en su totalidad por esta asociación. Construcción y Ahorro S.A. Casa, que luego se convirtió en banco, se convirtió en Bancasa y luego fue absorbida por el Banco Salvadoreño. Ahorros Metropolitanos S.A. Ahorromet, que también se convirtió en Banco Ahorromet y luego se convirtió en Ahorromet Scotiabank y luego simplemente Scotiabank y hoy pues ha sido absorbida por el Banco Cucatlán. Atlacat S.A., que era otra asociación, y la Central de Ahorros S.A. Habían otras, ¿no? Aquí estoy mencionando las más relevantes en ese momento. Eran como 9 o 10 asociaciones de ahorro y préstamo, generadas a raíz de ese boom, de incremento de demanda de vivienda de parte de la clase media. En esa época, ¿verdad?, también se modernizó el marco legal, es decir, las leyes existentes se modificaron y se creó esta ley, que es la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, conocida como LICOA, que es las siglas de la ley, LICOA. Esta se promulgó el 28 de septiembre de 1970. Esta regía a las instituciones de crédito, que son los bancos y las asociaciones de ahorro y préstamo, a ellas se les llamaba instituciones de crédito, y también a las organizaciones auxiliares, que eran otro tipo de empresas relacionadas con el ramo, aunque no se dedicaban estrictamente a eso, como los almacenes generales de depósito, que todavía existen, y algunas otras empresas que prestaban servicios de tesorería y bolsa de valores, como por ejemplo los carros blindados, los famosos carros blindados, ¿verdad? Esas empresas también eran consideradas como organizaciones auxiliares, lo mismo que instituciones que operaban dentro de la bolsa de valores. Muy bien. Vamos a ver si le damos entrada. No creo que terminemos la historia de la banca hoy, pero nos va a quedar menos material, ¿no? Hemos avanzado bastante. Como pueden darse cuenta, esto es de leer, ¿no? Leer mucho. Vamos ahora a la nacionalización de la banca. Ya llegamos a los años 80. Veamos qué pasó acá. Y contexto histórico. Golpe de Estado de 1979. Ya habíamos dicho que aquí eso era la regla, el golpe de Estado. El 15 de octubre de 1979, un grupo de militares jóvenes, esto de jóvenes lo pongo entre comillas porque no es que eran unos hipotes, no, ya eran unos señores. Se les llamó así jóvenes porque eran parte de un grupo de militares con mentalidad diferente. Se supone que pensaban distinto a los militares tradicionales, ¿no? Aquí estaban muchos de los que estaban en este grupo son de los llamados la Tandona. La Tandona es un grupo de militares que se graduó de la escuela militar, no recuerdo el año exacto, y que le dieron el nombre de la Tandona porque se graduaron un montón de cadetes, es decir, fue una graduación que eran inusualmente numerosa. Entonces de tanda, va una tanda grande, la Tandona, la famosa Tandona. Ahí hay varios militares que aún todavía están en la palestra, como el Chato Vargas y algunos que están siendo procesados por la muerte de los jesuitas, Montano, ahí está el otro Vides Casanova, todos formaron parte de la Tandona. Y ellos orgullosamente dicen, somos de la Tandona. Entonces, este grupo de militares, contrarios a los tradicionales, derrocan al gobierno del presenista, coronel Carlos Humberto Romero,
que había sido electo de manera fraudulenta en 1977. Hay que aclarar que las elecciones del PCN, casi las 4 fueron por fraude, ¿no? Es decir, que ahí metió mano el ejército para hacer ganar al PCN. Dicen, ¿no? Eso ya son cuentos de camino real, que las urnas, se llevaban las urnas para los cuarteles y ahí ponían a los soldaditos a marcar PCN, PCN, PCN y metían las papeletas y luego ya aparecían contadas esas papeletas. Entonces, son cosas que se dieron en varias de estas elecciones consideradas fraudulentas. Realmente este suceso, o sea, el golpe de Estado fue producido por la crisis política que vivía el país, caracterizada por la represión ejercida por el Estado a través de los cuerpos de seguridad de la época, tales como la Policía Nacional, que no es la misma de hoy, ¿verdad? Se supone que esta es nueva, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, que eran los 3 cuerpos de seguridad represivos. Desaparecían a la gente, mataban a las personas, los metían presos, etc. Y en sustitución del gobierno derrocado del coronel Romero, se instaura una junta revolucionaria de gobierno, integrada originalmente por militares. O sea, la primera junta fue solo militares. Ahí estaba el coronel Majano, Arnaldo Majano se llamaba, y el otro era Abdul Gutiérrez, que eran los más, como los más representativos de la junta. Y luego ellos se retiraron y dijeron, bueno, estamos hablando de 1980, ya cuando esto empieza, porque el golpe de Estado fue el 15 de octubre del 79, entonces ya los cambios se dieron ya en el 80. Ellos deciden retirarse de la Junta y darle paso a civiles, y entre esos civiles estaba Guillermo Manuel Lungo, que en paz descanse, que eran de los grupos opositores al gobierno, y José Napoleón Duarte, que había regresado de Venezuela, donde había estado exiliado, ¿no? Esta junta tuvo una duración de aproximadamente 2 años, de 1980 a 1982. Nos vamos a quedar hasta ahí por cuestión de tiempo y vamos a retomar la historia el próximo sábado. Yo creo que el próximo sábado terminamos con la historia y entramos a lo que es el sistema financiero. ¿Me confirman cuándo es el laboratorio? Son del 8 al 13. O sea, tocaría no, perdón, el 14 sería, ¿no? Tendría que incluir el domingo. Entonces nos toca el 13. Sí, va. Sí, el 13, sí. Pues tenemos una semana de por medio todavía. Va. No. No va, la otra es, perdón. No, la otra Sí, es. la otra semana. Entonces estudien lo que hemos visto hasta hoy y va a ser una encuesta, un examen en línea. Oye, va a Va, está traer bien. de opción múltiple y va a traer de respuesta corta. Correcto. Está Va. bien. Muchas gracias y suerte en la tarde. Me saludan a la Gracias. licenciada Chayito. Está bien, Rick. Bueno, nos vemos.